El Inti Raymi, fiesta solar del Cusco, ha sido por décadas una expresión de nuestra identidad, de nuestra memoria y leyenda. Hoy, lejos de la espectacularidad de su escenificación, lejos de su nutrida y numerosa convocatoria, sigue siendo un momento que debe motivar esperanza y reflexión. Compartimos con ustedes este octavo coloquio internacional virtual, donde un conjunto de académicos cusqueños y cusqueñistas abordarán diversos enfoques del Inti Raymi, esta fiesta solar que celebramos en la fecha del solsticio del invierno, fiesta que nos recuerda que somos parte de la naturaleza, con la cual debemos vivir en armonía. Cuidando la naturaleza, cuidamos nuestro hogar y con ello el legado que dejamos a nuestros hijos. ¡Aile Cusco! Señoras y señores, buenas noches. El Cusco es la ciudad que, desafiando el paso de los siglos y los avatares de la historia, se ergue como el gran símbolo de la peruanidad y el emblema del mestizaje, que hoy es el componente de todas nuestras manifestaciones como colectivo en pos de desarrollo y prosperidad. Desde el año 1944, gracias a la gestión del Instituto Americano de Arte, presidido aquella vez por el doctor Humberto Vidal Gunda, se conmemora cada año el mes jubilar de nuestra ciudad con la participación multitudinaria de instituciones y ciudadanos, todos impregnados por un mismo fervor cusqueñista. Este año 2020, en este mes de junio, por causa de la pandemia, rendimos homenaje al Cusco de manera virtual. Para ello contamos con las disertaciones de un grupo de invitados nuestros, destacados especialistas que estoy seguro sabrán motivarnos a conocer algo más acerca de la cultura e historia milenaria de nuestra ciudad. Las exposiciones se realizarán en dos entregas. En la primera contaremos con Antoine Molinier, Donato Amado y Brian Bauer. En una segunda entrega efectuarán sus disertaciones Julio Gutiérrez Amanet, Juan Marchena Fernández, Benjamín Orlobe y Jean-Jacques de Coster. De inmediato damos paso entonces a la doctora Antoine Molinier, académica francesa, investigadora de las sociedades tradicionales de los Andes, autora ella de muchos libros, entre ellos el titulado Etnografías Cusqueñas, publicado por el Centro Bartolomé de las Casas. Hola, lo primero yo quisiera dar un saludo y decir mi emoción de estar cerca de la ciudad del Cusco en este momento desde aquí en París, y quisiera agradecer a mis amigos y colegas Ricardo Valderrama, Carmen Escalante, de brindarme esta oportunidad de sentir esta emoción de estar cerca de vosotros, de Cusco, que es un poco mi segunda patria. Empezaré este conversatorio sobre el Inti Raymi con un mito que ustedes conocen y que es constitutivo de la cultura andina, constitutiva de su mesianismo. Se trata del mito de Incarrí, que nos dice cómo el Inca, que fue decapitado por los españoles, ya se sabe que en realidad fue garrotado, su cuerpo está bajo tierra en alguna parte de los Andes, está creciendo, y un día se va a parar el Inca y va a recobrar el imperio del Tahuantinsuyo entre nosotros. Pues bien, este mito fue recogido justamente en Cusco por la primera vez por el profesor Óscar Núñez del Prado en 1955 durante una
una misión etnográfica que hizo con varios colegas de la Universidad de Cusco a los Jeros. Y luego se recogieron otras variantes de este mito, lo recogió nuestro colega peruano Juan Ocio. Pues bien, parece que esta predicción del mito de Incarrí se está realizando en Cusco desde algunos años, puesto que se nota realmente una identificación muy fuerte de los cusqueños con la cultura de los incas. Eso existe ya, como lo vamos a ver, desde algunos años, pero ahora se está cada vez vislumbrando más esta identificación. Primero en la arquitectura, en los años 90, podemos pensar en el monumento a Pachacútec, el monumento a la Pachamama, el cóndor de la Avenida de la Cultura, no siempre de buen gusto, pero realmente que muestran esta identificación, pero sobre todo este regreso del Inca se manifiesta en los grandes rituales que celebra la ciudad de Cusco con mucha gala. Cuando yo vivía en el Cusco aquí hace 40 años, era impensable de realizar rituales, ofrendas, pagos a la Pachamama en bancos, en supermercados o incluso en la universidad, como yo lo he vivido hace años. Y ahora, sin embargo, estos pagos a la tierra están hechas por incluso la Municipalidad del Cusco el 1 de agosto, y hay que hacer una cola tremenda en Sacsayhuamán para hacerle una ofrenda a la Pachamama en este día del 1 de agosto. Este movimiento de neoincanismo está desde luego relacionado a nivel continental e inclusive mundial con un movimiento global de afirmación de identidades frente a la homogeneización de las culturas que opera la globalización instaurada por el capitalismo neoliberal. Pues bien, me parece que el Inti Raymi es el primer rito de esta ola de identificación con lo inca, pues el Inti Raymi se crea en el Cusco en 1944. Quisiera yo, en el poco tiempo que tengo, identificar algunos eslabones de su historia, de su elaboración, en tanto que no espectáculo, sino que verdadero ritual. Se dice que el Inti Raymi es la reproducción del culto al sol que se les celebraban los incas en el solsticio de invierno y que es documentado por los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, publicado en 1609. En realidad, el Inti Raymi es una fabulosa invención de la tradición, como lo dijera el historiador británico Eric Hobsbawm. Su grandeza viene no de lo auténtico de una ceremonia incaica, de la que realmente no sabemos gran cosa, sino de una extraordinaria creatividad a la cual yo quisiera rendir aquí homenaje. Lo primero, el teatro quechua tuvo un rol esencial en la creación del Inti Raymi, pues experimentó un extraordinario desarrollo desde la época colonial, desarrollo sobre todo entre 1885 y 1950, sobre todo con el drama Ollanta, que se representaba en pequeñas ciudades de Cusco, mezclando hacendados e indígenas. El teatro incaico adquirió entonces una gran popularidad y una dimensión religiosa de celebración de la nacionalidad, como el pensamiento indigenista que lo sustentaba. Estos son los verdaderos ancestros del Inti Raymi, el teatro quechua y el indigenismo que se desarrolla en Cusco a partir de los años 20. Participa en este florecimiento del cusqueñismo el gran escritor Luis Valcárcel, quien organiza la Misión Peruana de Arte Incaico. Esta misión hace una gira por América del Sur en 1923-24 y tiene un éxito rotundo, sobre todo en Argentina. Pues bien, esta misión tiene ya en su programa un acto que se titula ya con esta mención del Inti Raymi, se llama Inti Raymi, cuadro, coro y baile. Por otra parte, en abril de 1924 nace en el Cusco el Centro Cosco de Arte Nativo. Uno de sus miembros es Humberto Vidal.
el verdadero inventor del Inti Raymi, Humberto Vidal, quien milita por la expansión del cusqueñismo. Él crea en 1937 en Radio Cusco La Hora del Charango, o sea, una emisora de música tradicional que tiene mucho éxito y que se convierte en una fiesta espiritual del cusqueñismo, como nos lo dice Manuel Jesús Aparicio, nuestro colega cusqueño. En 1937, los intelectuales, historiadores, novelistas, pintores, fotógrafos, todos esos artistas intelectuales magníficos que tiene el Cusco en esos momentos, ellos fundan la filial cusqueña del Instituto Americano de Arte con vocación panamericana. Entonces Humberto Vidal es miembro de este y el año siguiente defiende en la Universidad de Cusco una tesis cuyo título, Hacia un nuevo arte peruano, es bastante sugestivo. Y también su objetivo, tal como lo expresa él, lo cito, tomar como arma el nuevo arte peruano para un trabajo de orientación nacionalista. Por otra parte, el creador del Inti Raymi, Humberto Vidal, milita ardientemente por la promoción del indígena en varios círculos apasionados de cusqueñismo. En enero de 1944, durante una reunión de incaísmo, se decide crear el Día de Cusco, el 24 de junio, es decir, como se llama, con comillas, el Día del Indio y de la Fiesta Cívica Nacional. En correspondencia en aquella época se pensaba que estaba en correspondencia con la Fiesta del Sol celebrada por los incas. Humberto Vidal es así nombrado presidente de la comisión encargada de organizar esta jornada, no solamente nacional, sino continental y mundial, cuyo objetivo, dice la prensa, que cito, mover una verdadera revolución espiritual en los hijos del Cusco, en particular, y del país en general, con respecto a la significación de nuestra tierra. Se observa que desde su invención, aquí en esta frase, el Inti Raymi está inserto en un proyecto nacional. El escenógrafo del Inti Raymi recorre entonces las provincias más lejanas de Cusco, Humberto Vidal, recorre todas las provincias para buscar músicos y grupos de danzantes. Es así como encuentra en Urcos a Faustino Espinosa Navarro, quien será el primer intérprete del rol del Inca. Este había dirigido en 1934 la representación de una obra de Nemesio Zúñiga Cazorla, titulada Cusco y 14 emperadores, en la explanada de Sacsayhuamán, en el mismo lugar del actual Inti Raymi. Faustino Espinosa Navarro ha escrito el primer guión de esta ceremonia. Aunque el Inti Raymi está lejos de corresponder a la brillante tradición literaria del teatro quechua, es probablemente un descendiente de él. Sin embargo, estamos sorprendidos por la diferencia de la vestimenta. Cuando yo le pregunté a Faustino Espinosa, el primer intérprete del Inca, cómo estaba vestido durante la primera celebración del Inti Raymi, él me contestó que se había puesto simplemente su traje personal, ya que interpretaba el rol del Inca en Urcos desde muchos años cada año. Así como en muchas pequeñas ciudades de la región, existía allí, desde los años 1920, un grupo de teatro incaísta. Según las fotografías, la del teatro quechua estaba compuesta por piezas de ropa que los indígenas vestían en aquella época. El toque de nobleza se le daba con joyas doradas inspiradas por los hallazgos arqueológicos. Por lo contrario, los trajes del Inti Raymi actual, como ustedes bien lo saben, no tienen nada que ver con la vestimenta indígena, nada de tejido a mano, nada de motivos de comunidades como se usaba en el teatro quechua de entonces, sino gigantescas copias de objetos arqueológicos que se multiplican en el escenario del Sacsayhuamán. La ruptura con el indígena de las comunidades
es definitiva y desde ahora en adelante se hace referencia al indio arqueológico, que es más rentable simbólicamente, pero también económicamente. Quisiera mencionar otro origen teatral del Inti Raymi seguramente, la representación popular y ritualizada de la muerte del Inca Atahualpa, que hasta poco se observaba en todo Perú y Bolivia y que se puede observar muy cerca del Cusco en Pucyura cada año. La llamada danza de la conquista es sin duda otro origen del Inti Raymi. Como veremos, lo que podemos llamar el neoculto solar inca, así podemos llamarle al Inti Raymi de hoy día, tiene seguramente poco que ver con lo que fue la gran fiesta del solsticio de los incas, pero lo que sí queda claro es la fantástica elaboración que han hecho de él los cusqueños y los diferentes orígenes históricos que acabamos de identificar. El indigenismo, por supuesto, más el de Luis Valcárcel que el de José Carlos Mariátegui, desde luego, quien se preocupaba más de la condición social de los indígenas que de arte. El cusqueñismo del Centro Cosco de arte nativo con figuras como la de Humberto Vidal, el teatro quechua con la actuación del primer inca en la persona de Faustino Espinosa Navarro y la danza de la conquista. Pero me imagino que a ustedes les queda una pregunta que se le puede hacer a la antropóloga que yo soy desde luego. ¿Acaso no es el Inti Raymi solo una celebración urbana de las élites cusqueñas? Pues muy bien, observemos qué queda de lo indígena, original, en el Inti Raymi actual. ¿Es solo una celebración urbana de las élites cusqueñas y del turismo? Pues bien, vamos a observar ahora en unos minutos los elementos culturales indígenas que vienen en el Inti Raymi, que ahí es donde yo encuentro mucho interés en esta fiesta. Con eso acabaremos. Llaman la atención en este aspecto los rituales que se observan o por lo menos se podían observar hasta hace unos años en las comunidades andinas. Los rituales que vienen en el Inti Raymi. La chaya de chicha en el Joricancha corresponde ciertamente a un rito indígena, así como la ofrenda de coca por el Inca. En cuanto al sacrificio de una llama por el Tarpuntay, en la ceremonia del Inti Raymi, aunque hoy en día se haya adaptado a la protección de los animales, pues bien, también corresponde al ritual andino de la huilancha. En realidad, se ha importado como si fueran incas estos rituales que les corresponden a los indígenas contemporáneos. También observamos en la escenografía del Inti Raymi, por lo menos en el que yo he participado hace unos años, varias prácticas de los indígenas muy interesantes. Ciertos miembros del cortejo del Inca, del Inti Raymi, van vestidos exactamente como los miembros de ciertas comparsas tradicionales indígenas. O sea, ustedes conocen esos grupos de danzas de devoción. Estas son en las comunidades tradicionales asociaciones cuyos miembros ejecutan por devoción danzas muy específicas para celebrar tal o cual santo patrono de la región. Observemos, por ejemplo, los soldados del escuadrón anti del cortejo del Inca en el Inti Raymi. Ellos llevan un tocado que los cusqueños como yo reconocemos inmediatamente. Se trata del suntuoso plumaje de los Qarachunchu que bailan para el Cristo de Coyuriti y también para la Virgen del Paucartambo. Estos danzantes Qarachunchu, tocados con plumas de guacamayo de la Amazonía, representan para los runas los salvajes chunchus que viven en la selva tropical y también los prehumanos de la era que precedió a la nuestra. La relación entre la realidad del rito indígena y la ficción del Inti Raymi es aquí particularmente sutil, es decir, para teatralizar a los guerreros amazónicos prehispánicos del cortejo del Inca,
se escogieron los adornos de los danzantes rituales que simbolizan actualmente a los salvajes chunchus para las poblaciones que son posibles espectadores hoy día del Inti Raymi. Los guerreros chunchos del Inca incluso tienen una coreografía que les es muy propia, muy específica. El baile de los jarachunchus del Cristo, quienes bailan en formación de dos, golpeando las lanzas entre ellas. Sin embargo, los jarachunchus actores del Inti Raymi, contrariamente a los jarachunchus rituales del Cristo y de la Virgen, están semidesnudos, tienen la cara pintada de rojo y llevan arcos y flechas. Simbolizan a los chunchus de los ritos indígenas, pero a la vez van disfrazados de salvajes. O sea que en esta encrucijada del símbolo y del disfraz se sitúa el umbral entre ritual y espectáculo. Esta transformación de una comparsa tradicional en séquito incaico es el fruto de un proceso del indigenismo que consiste en desindianizar la cultura de los indígenas para eliminar, para depurarla de alguna manera de lo que se consideraban en aquel entonces demasiado indio, entre comillas, para la élite de la ciudad. Estas danzas, entre comillas, purificadas, después son reivindicadas como, entre comillas, tradicionales. El resultado es una danza conocida como indígena, pero de hecho desindianizada si se la compara con la de las comunidades tradicionales, como lo ha mostrado mi colega cusqueña Marisol de la Cadena. Esta es la lógica con la que los grupos de figurantes del Inti Raymi adoptan las danzas de las comparsas tradicionales. Estas danzas, que se supone representan ritos y creencias indígenas, son recuperadas por el Inti Raymi en un proceso que podríamos calificar, el primero de desindianización y el segundo de imperialización de la tradición, que incaiza las danzas previamente desindianizadas. El análisis de este proceso no le quita nada a la importancia que tiene el neoculto solar del Inti Raymi. Dentro de, por supuesto, de esta cultura neo-inca que está en plena elaboración, cada año noto yo una nueva creación dentro de esta dentro del neo-incaísmo. Todos sabemos la cantidad de rituales incaicos que se están reinventando en la región del Cusco actualmente. Por ejemplo, el Huarachicue o la celebración de los hermanos Ayar en las cuevas de Pacarictambo. Y la multiplicación de los Inti Raymis a nivel local, por ejemplo en Maras en el Huatajayari, pero incluso en Lima y hasta en Nueva York y en París, donde vivo, donde lo interpretan en el bosque de Vincennes. También se está constituyendo una nobleza inca con la aparición de las panacas, que no habían dejado rastros desde la colonia y que se están redescubriendo. Yo recuerdo mi emoción cuando en los años 90 el rol del Inca estaba interpretado por Alfredo Inca Roca, descendiente de Inca Roca. Cuando yo le pregunté a Alfredo cómo se sentía cuando interpretaba el rol del Inca, él me contestó: yo no interpreto el Inca, soy el Inca. O sea que asistimos a un momento fascinante de la historia del Perú, e incluso diría yo de América, en donde el mito y el rito se están volcando en historia. De alguna manera, todas las celebraciones del neoincaísmo, y especialmente el Inti Raymi, están actualizando el mito de Incarri, tal como lo comentaba en la primera parte de mi charla. Aquí podemos ver cómo el Inti Raymi debería de ser no solamente un negocio turístico, como desgraciadamente se está convirtiendo desde unos años, sino realmente el Inti Raymi
como contribución a una cultura neo-inca en plena elaboración, es decir, una manera de luchar contra la homogeneización de las culturas del mundo que opera la globalización instaurada por el capitalismo neoliberal. Muchas gracias por vuestra paciencia y su atención. El siguiente expositor es el doctor Donato Amado González, peruano, cusqueño, académico egresado de la Universidad Nacional de San Antonio del Cusco, investigador de amplia trayectoria y autor de numerosos textos sobre el pasado andino. Actualmente, Donato Amado es funcionario de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Muy amable por la invitación al señor alcalde de la Municipalidad del Cusco para participar en esta reflexión sobre el Inti Raymi. El tema del Inti Raymi efectivamente es un tema que conlleva a la identidad cusqueña. Como tal, me propongo yo hacer una reflexión desde la perspectiva histórica, ¿no? El Inti Raymi es una fiesta religiosa del tiempo de los incas. Es decir, el Inti Raymi es una expresión magnífica de la religión inca. Dicho de esta forma, los incas, el inca gobernante, el Sapa Inca, el hijo del sol, es así como se denomina al inca gobernante. Pero la nobleza en general está constituido, está identificado como Capajcuna. La información cronística señala que no hay más palabra que otra que si no es el término que identifica a estos incas gobernantes como Capajcuna. Es decir, el inca gobernante es el Sapa Inca, es el hijo del sol. Y la nobleza en general, la nobleza en su integridad se denomina Capajcuna, ¿no? Entonces, la fiesta de Inti Raymi es una reivindicación de la religión inca a favor del dios sol, al dios Inti. Y como tal, esta fiesta, el Inti Raymi, se desarrolla casi durante todo un mes, de acuerdo a la información cronística. La segunda quincena de mayo y junio es en la que se desarrolla la fiesta de Inti Raymi. Pero en el desarrollo de esta gran fiesta dedicada al sol, pues hay varias características que es importante señalar. La población del Valle del Cusco, de la ciudad inca del Cusco, estaba constituido por dos grupos de poblaciones. Una, la familia integral de los incas, constituido en ayllus y panacas. El segundo grupo está constituido por los ayllus jatuncoscos, que normalmente señalamos como nobles de privilegio, o jatunrunas, ¿no? Entonces, en la fiesta del Inti Raymi, constituyen 4 espacios importantes en el desarrollo de esta gran fiesta.
En primer lugar, el Coricancha. Es el primer espacio sagrado donde se inicia la fiesta del Inti Raymi. La segunda huaca más importante en el desarrollo de esta fiesta es Huanacauri. El tercer espacio es Choquemarca, que hoy llamamos como Tetecaca, señor de Tetecaca. Y el cuarto espacio importante es el Jaucaipata. Entiéndase cómo se está señalando. Jaucaipata, lugar de deleite y de holgura. De manera que el siguiente aspecto en la fiesta de Inti Raymi es las ofrendas ofrecidas obviamente, ¿no?, a favor del dios sol, pero que estas huacas que representan en la dirección a la salida del sol está empezando de Oricancha, Huanacauri hasta La Raya, donde inicia el río Vilcanota. Entonces el Inca dispone la forma como se debe realizar la fiesta. Entonces hay la ordenanza, hay una disposición del Inca que se debe traer todo tipo de guanacos, lanudos de diferentes colores, opacos, blancos, negros, es decir, de todos los colores. Se traen cientos y cientos de auquénidos para la ofrenda en esta fiesta que se llama Inti Raymi. Entonces, estas ofrendas se distribuyen en dos grupos. Uno va a llevar todas estas ofrendas a ellos Hatunjoscos, que se van a dirigir a caminar a la peregrinación hacia la salida del sol durante un mes. Es decir, llevan estas ofrendas primero Coricancha, segundo Huanacauri, hasta llegar a La Raya, el inicio de Vilcanota, del río Vilcanota, ofrendando huaca por huaca a los apus importantes en esa dirección. Los Hatungayo regresan por el camino de la ribera del río Vilcanota. Mientras tanto, el mismo día de salida de los Hatuncoscos hacia la salida del sol, la familia, los hermanos del Inca gobernante se constituyen en Choquemarca y realizan durante todo un mes la fiesta ofrecida al dios sol, o el Inti Raymi, o la fiesta de Inti Raymi. Es en esta fiesta donde las panacas y ayllus celebran de manera grandiosa la fiesta de Choquemarca. ¿Por qué en Choquemarca o Tetecaca? Porque había la creencia de que el sol, después de haber recorrido todo el día, a atardecer, descansa, baja a descansar el sol a Choquemarca. Es así como define, conceptualiza el sistema de seques. O sea, todo un análisis al respecto. Entonces, ahí la celebración, cánticos, danzas. Por ejemplo, una de los cánticos que sobresale es las huaylías, ¿no? Y después de haber recorrido durante un mes, se llega al día final a Jaucaipata, donde se realiza el gran Cacharpari, es decir, una fiesta de holgura y de felicidad, de celebración, ¿no? Entonces, esta imagen del Sapa Inca, que tiene una ponderación mayor en el periodo Inca, en el periodo del virreinato, de todo el periodo virreinato, hay una reclamación
de la imagen del Inca. Es así como en la estructura política colonial republicana se establece el alférez real inca, que lleva el vestido del Inca y la mascapacha, el alcalde mayor de las 8 parroquias de la ciudad del Cusco, el alguacil mayor. Estos 3 entes políticos representan, conmemoran, recuerdan a la imagen del Inca, del tiempo de los Incas, valga la redundancia. Entonces, el cabildo de los 24 electores se instituye en el año 1595 y donde se realiza la elección del alférez real. Tómese en cuenta, la elección del alférez real inca se realiza el 24 de junio, el día de San Juan. Es decir, ese día todos los descendientes incas se juntan en el cabildo del Cusco y tienen que elegir al alférez real inca. ¿Y qué hace el alférez real inca? Ejecuta, celebra la fiesta del apóstol Santiago cada 24 de julio y 25, que es día central. Es así como al interior de esta imagen del alférez real inca, el alcalde, el alguacil de las 8 parroquias de la ciudad del Cusco, se mantiene vivo la imagen del Sapa Inca, se mantiene vivo el carácter político de los incas, hasta el año 1824. En el año 1824 ya por última vez hace la presencia de todos los 24 electores, que es un cabildo, hay una elección del alférez real inca, y ya el decreto de Bolívar obviamente pues devasta todo, liquida toda esta no una tradición, sino es una actitud política, una religión inca que se había mantenido bajo el barniz de la fiesta del apóstol Santiago, bajo el barniz de la fiesta del Corpus Christi, ¿no? Entonces, hacia los años 1834, cuando viene el general boliviano Andrés Santa Cruz, ahí se presentan también todos los descendientes incas, vestido de inca, en sus andas correspondientes. La última vez que aparece el descendiente inca representando a la imagen del inca por un descendiente legítimamente reconocido es en el año 1848, cuando el general Agustín Gamarra, el expresidente de la República, regresa a su ciudad natal y es recepcionado con un discurso en quechua por un descendiente inca en el arco Ticatica. Hay una recepción maravillosa. Pero hacia la segunda mitad del siglo XIX, ahí es el que retrocede, ahí es el que se intenta desaparecer la imagen del inca. Entonces, la idea del Inca en esta segunda mitad del siglo XIX es un retroceso, es ir contra la corriente de la idea del progreso. Tanto así, en la primera mitad del siglo XX, es con el surgimiento de los indigenistas cusqueños, con la fundación del Centro Histórico del Cusco, cuya misión era difundir, estudiar la música inca, la danza inca, la pintura inca. Entonces es allí donde se reinstituye la intención de la teatralización del Inti Raymi, bajo la influencia, el carácter científico de Luis de Valcárcel, ¿no? Entonces, en los años 1919-21, entonces se instituye la gesta heroica de Cahuide en Sacsayhuamán, ¿no? Entonces, claro, paralelamente
se establece toda una comisión de danzantes y la teatralización de Inti Raymi, y hay una visita de todos los países sudamericanos, Bolivia, Argentina, Uruguay, donde la recepción a esta comisión cusqueña que representa el drama Ollantay y Inti Raymi fueron magníficamente recepcionados. Entonces, para concluir, yo diría que la institucionalización del Inti Raymi en el siglo XX, precisamente en el año 1943, no tiene un contexto de carácter personal. No se trata de Vidal Hunda, sí, creo que eso es un gestor interesante, pero no lo es, sino que esta institucionalización del Inti Raymi en el año 1943 es un proyecto político de los indigenistas de los primeros 50 años. Ellos determinan, como lo estamos demostrando, que esta primera institución tan importante, el Instituto Histórico, que va a dinamizar todo el renacimiento, una especie de renacimiento de la civilización inca en el siglo XX. Entonces, de manera que en el Cusco siempre hemos tenido la necesidad de que se nos represente el Inca, o a el Inca. Entonces, a partir de los años 1950 hacia adelante, hay un debate durísimo. No es fácil la conllevación de la fiesta del Inti Raymi, sino decir, ¿quién va a ser Inca? ¿Qué características debe tener el Inca? Eso es una primera discusión en estos 50 años últimos del siglo XX. Entonces, no solamente por la facción o la fisonomía que pueda tener la personalidad del Inca, sino también en San Jerónimo, en San Sebastián, está latente la representación del Inca. Entonces ahí surge, por ejemplo, la personalidad de Alfredo Inca Roca, o Wilfredo Inca Roca, ¿no es cierto?, quien desde entonces se emite toda una discusión que es legítimamente descendiente de los incas y reclama y que él sea representante en la fiesta de Inti Raymi, ¿no? Entonces sí pues, los cusqueños celebramos esta fiesta de Inti Raymi porque es la única ciudad que no celebra la fundación española, la fundación española, que es el 23 de marzo del año 1534, nunca se ha celebrado. A lo mucho en el Cabildo del Cusco se recordaba ese día, pero como verán, durante el siglo XX, o sea, jamás se recordó la fundación española como lo hace Lima, como lo hace Trujillo, como lo hace Arequipa. Pero en Cusco hemos escogido el mes de junio, la semana de la fiesta de la ciudad del Cusco. Pero como demostré, o sea, desde el tiempo de los incas, aún en el periodo virreinal, subsistió. ¿Por qué? Porque el 24 de junio es la integración, es la junta de todos los descendientes incas para elegir su alférez real, su alcalde mayor, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Entonces, creo que los cusqueños somos tenemos una sociedad privilegiada de haber heredado esta riqueza cultural, esta riqueza, no solo una tradición, es una tradición, una norma política que seguramente vamos a seguir reclamando la imagen, la idea del Inca. Gracias.